Bueno, muchachos, vamos a continuar con el análisis de malla. En este circuito estamos presentando un circuito que está conformado con una fuente de voltaje y además una fuente de corriente independiente. Cuando estuvimos analizando el método de nodos, dijimos que en el método de nodos, cuando estamos analizando el circuito, el número de fuentes de voltaje minimiza el número de ecuaciones. Ahora, en el método de mallas, el número de fuentes de corriente minimiza el número de ecuaciones. Lo único que tenemos que tener cuidado que cuando vamos a asignar la corriente de malla, si esta corriente I sub 1, por decir algo, vale 2 miliamperios, cuando nosotros estemos asignando las corrientes de malla, tenemos que tener presente que por esta fuente solo debe pasar una sola corriente de malla, ¿cierto? Que es I sub 1. Repito, por esta fuente de corriente solo debe pasar una sola corriente de malla y enseguida yo puedo tomar la decisión y decir que I sub 1 es 2 miliamperios. Siempre y cuando yo solo haga pasar una sola corriente de malla por esa fuente. Si yo tengo esto, por aquí pasa una corriente de malla I sub 1, por aquí pasa una corriente de malla I sub 2 y esto vale 2 miliamperios, ya yo no puedo decir que la I sub 1 o I sub 2 vale 2 miliamperios. La única forma que yo puedo decir que una corriente de malla es igual al valor de la fuente de corriente es cuando por esa fuente de corriente solo circula una corriente de malla. ¿De acuerdo? Y entonces así minimizamos el número de ecuaciones. No quiere decir que si yo hago esto no puedo resolver el ejercicio. Sí lo puedo resolver. Pero aquí me está saliendo otra ecuación adicional, ¿cierto? Aquí, ¿qué estoy diciendo yo? Que I sub 1 menos I sub 2 vale 2 miliamperios. Esa es otra ecuación adicional. Entonces, yo sí puedo resolver el circuito. Pero nosotros estamos aquí para minimizar el trabajo. Y entonces, tenemos que hacerlo. Vamos entonces a analizar el siguiente circuito. Entonces, en este circuito nosotros, si nos damos cuenta, por aquí pasa una corriente, lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos. Bueno, aquí está el voltaje sub 1 que nos están pidiendo. N1, N2, N3 y N4. Ahora, tenemos que ver cuántas mallas independientes hay. Hay una y hay dos. Así que vista, hay dos mallas independientes. Por lo tanto, yo debo tener dos ecuaciones. Debo escoger dos ecuaciones de las opciones que me dé el circuito, de las cantidades que me den. Por ejemplo, aquí hay una, hay dos y por fuera hay otra que hay tres. O sea, hay tres recorridos, pero como yo tengo dos mallas independientes, entonces quiere decir que debo escoger de esos tres recorridos, debo escoger dos. Ahora, tenemos una fuente independiente y ya dijimos que el número de fuentes independientes minimiza el número de ecuaciones, siempre y cuando por esta fuente solo circule una corriente de malla. Entonces, yo digo, malla 1, vamos a tomar el recorrido de N1, N2, N4, N1. Sería este recorrido. Y llamamos esto I sub 1. Y la malla 2, vamos a tomar este otro recorrido. N2, N3, N4, N2. Entonces, si nosotros miramos, por esta fuente de corriente solamente circula I sub 1. Entonces, nosotros enseguida podemos tomar la decisión y decir que I sub 1 vale 2 miliamperios. Miren ustedes si hubiéramos tomado la otra opción, la malla 3, ¿cierto? O sea, N1, N2, N3, N4, N1. ¿Qué pasaba? Que por aquí, por la fuente de 2 miliamperios, también iba a pasar otra corriente. Entonces ya no podía tomar esta decisión porque estaba pasando la malla esa que escogí como I sub 2 y esta I sub 1. Estaban pasando por la fuente de corriente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado
para cuando tenemos circuito con fuentes de corriente y estamos trabajando con el método de mallas. Bien, entonces, como ya tenemos I sub 1, solamente planteamos en la malla 2, leyes de voltaje de Kirchhoff y decimos 2 voltios es igual al voltaje que hay aquí más el voltaje que hay aquí. O sea, esta corriente I sub 2 pasa por aquí y pasa por aquí. Ya dijimos que sumábamos las resistencias 8K y 2. Y luego revisábamos qué otras corrientes circulaban por la resistencia. Por esta resistencia no circula ninguna otra corriente. Pero por esta resistencia está circulando I1. ¿Y en qué sentido? I1 viene así. I2 va al revés. Entonces sería menos 2K por I sub 1. Listo, reemplazamos el valor de I sub 1 y nos queda que 2 voltios es igual a 8K por I2 menos 2K por I1 que vale 2 miliamperios. Pasamos este producto 4 voltios, lo pasamos para este lado y nos queda que 6 voltios es igual a 8K y 2. De aquí podemos despejar el valor de I2. I2 sería 6 voltios sobre 8K, que esto me daría 3/4 de miliamperios. Con estos valores ya yo puedo encontrar B0. B0 sería igual, el voltaje que hay aquí es el voltaje que hay sobre 6K y es igual a 6K por I sub 2. Y esto es 6K por 3/4. Y esto es 18 sobre 4, que es 9 medio de voltios. Bien, ahora vamos a hallar B sub 1. Acuérdense cuando estábamos en los conceptos que yo les decía, por toda fuente de voltaje pasa una corriente. Y en toda fuente de corriente debe haber un voltaje. Que sea cero o no sea cero, bueno, ya ese es otro cuento. Pero sí tenemos que hacer el análisis. Bien, entonces, ¿cómo podemos encontrar el voltaje que hay aquí? Pues podemos hacer este recorrido, porque podemos decir este voltaje igual a este voltaje más este voltaje aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en esa malla, o podemos tirarla por la malla externa, por donde ustedes la quieran tirar, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, como aquí me pusieron B1, este B1 tiene el positivo. Aquí tenemos el negativo. Entonces decimos menos más B sub 1. Vamos a tirarlo por aquí. Es igual, como esta corriente va así, coloco un más menos. Entonces menos más menos igual a 4K por I sub 1. Menos más. Entonces sería menos 2 voltios. ¿Cierto? Porque como hay menos más menos, entonces sería negativo, y luego esta corriente me coloca aquí un más menos, entonces sería más B sub 0, más B sub 0, ¿cierto? O sea, el voltaje que hay aquí, que ya lo conozco, entonces que tengo aquí 4K por I sub 1, ¿cuánto vale I sub 1? 2 miliamperios, 2 miliamperios, menos 2 voltios más B0, que es 9 medios, medio de voltios. Entonces sería 8 voltios menos 2 voltios más 9 medio de voltios. Entonces sería 6 voltios más 9 medio de voltios. Es un 1. Si yo multiplico este por 2 y lo divido por 2, me quedaría 12 voltios sobre 2 más 9 medio. ¿Y esto cuánto daría? 21 medio. Y de esta forma finalizamos el ejercicio. Bueno, muchachos, en el siguiente video vamos a explicar otro ejercicio un poquito más complejo para luego entrar a fuentes dependientes. Hasta luego.